Esta historia empieza con la presentación de nuestro protagonista, Yi Feng, un navegador mortal. Él explica que los navegadores son personas que provienen de otro mundo y en el caso de Yi Feng, fue enviado con un sistema inútil. En un mundo donde existen cultivadores inmortales que tienen muchas herramientas mágicas y buena suerte a diferencia de él, por lo que la gente lo trata como basura. Un hombre compara al prota en sus golpes con A.W. Chongyang y sus patadas con Sang Sanfeng. Él le comenta a Yi Feng que él puede ser el futuro dios de las artes marciales si continúa así. Vemos a Yi Feng molesto con el hombre, ya que este estafa a las personas diciendo que el prota es el dios de las artes marciales y el más fuerte de todos. El sujeto vuela hacia el cielo diciéndole a Yi que le dé 5 estrellas por ayudarlo. Luego nos muestran una pantalla de noticias donde detallan la información del protagonista y del por qué tiene un mal sistema. Las habilidades de Yi se basan en boxear, manejar espadas y cuchillos, además de tener otras cualidades como hacer dinero, técnicas de pelea y saber forjar. Cada uno de estos atributos tiene una inscripción que aclara que está a la par que los dioses. Yi Feng entrena con un muñeco de madera y cuenta que a pesar de tener esos atributos es inferior, debido a que los cultivadores inmortales tienen un mejor cerebro que él. A lo lejos, 2 hombres espían allí entrenando. Uno pregunta por qué está observando un mortal, a lo que el otro contesta que la técnica de boxeo de Yi no tiene fluctuaciones respiratorias y contiene la intención del marcial supremo. También le dice a su compañero que Yi es un dios marcial sin igual, cosa que lo deja impresionado. Pasamos a una escena donde Yi está con sus discípulos quienes querían quedarse con un cuchillo viejo que el prota usa. Él se los regala diciendo que pueden hacer lo que deseen con el cuchillo roto. Los discípulos se pelean entre ellos, se gritan a la cara diciendo que sus amistades se acabaron para ganarse el cuchillo de Yi. Yi, mientras camina a su dojo, piensa sobre una mujer apodada como la Santa de los Santos, quien transgrede sus deseos al tratarlo. El prota entra al dojo y la Santa lo detiene. Nuestro prota comenta que, sin dinero, es imposible continuar, así que ella tiene el derecho de dejar todo para siempre. La Santa se sonroja, para luego morderse el dedo emocionada por Yi. Ella ya había abandonado todo por él, por amor. Comenta que Yi Feng es digno de estar por encima de 10.000 personas, proclamándolo como el verdadero dios de las artes marciales. Mientras Yi es alabado, él cuestiona a sus discípulos mencionando que si de verdad es un dios inigualable, entonces ¿por qué no entienden el Tao? Ellos contestan que lo entienden, que él está jugando en una liga mayor y es normal. Después de esto, nos cuentan la historia del mundo de los cultivadores. En el continente Xiangyang, existe un gran poder en los inmortales que cultivan, pero esta tradición empezó cuando un inmortal se presentó a los humanos. Su nombre es Cenizas de Basura, quien descubrió una inusual versión de la cultivación inmortal, la cual tomaba solo 3 minutos en hacerlo. Desde entonces, el continente Xinjiang apresuradamente empezó una generación de cultivación inmortal bastante grande. 5 años después, en la pequeña ciudad de Yanbing, donde los mortales viven y trabajan en paz, nos muestran que están haciendo un festival, mirando a lo lejos un gran rayo, avisando que alguien avanzó al reino del gran maestro marcial. Yi Feng mira ese rayo y piensa que la persona que logró avanzar tuvo mucha suerte. El prota explica cómo llegó a ese mundo. Aquí viajamos al pasado donde cuenta todo en un flashback. Él ha estado jugando en un simulador de cultivación inmortal por 90 horas continuas, consiguiendo el logro de navegante, hasta que murió. Reapareció en el simulador sin nada y estuvo sorprendido al inicio. Según él, si cruzabas al otro mundo te daban un sistema. En eso aparece el estafador. Era la primera vez que se conocían. El estafador se refiere a sí mismo como el salvador de los navegantes, poseedor del sistema del dedo dorado. El salvador le explica a Yi Feng cuál es el sistema que le tocará. Se trataba del sistema de artes marciales, uno que no pertenece al mundo de la cultivación. Allí le da al prota sus atributos y técnicas ya conocidas anteriormente. Yi se ilusiona porque cree que será un dios demasiado poderoso, imaginando que extermina sectas, consigue un harén de chicas guapas, etc. El salvador comenta que ayudará a Yi a mejorar sus habilidades marciales al máximo, además de que tiene un gimnasio para practicar, pero él le dice que para hacer cultivación inmortal debe tener un objeto llamado raíz espiritual. Yi Feng estuvo por preguntarle por qué le dio entonces un sistema mortal, pero el salvador desaparece, dejando al prota con sus ilusiones rotas. Pasamos a una escena donde Yi va a un centro de pruebas de Yanbing, comprobando que no posee raíz espiritual. El encargado de hacer las pruebas se impresiona de que el prota no tenga una raíz, ya que todos los navegantes tienen una por defecto. Durante 5 años estuvo entrenando y haciendo las pruebas de la raíz espiritual, pero todas dieron resultados negativos. A pesar de que intentó encajar, siempre fue excluido de la sociedad de los navegantes. Resignado, pensó que lo mejor sería vender libros y tener dinero para poder sobrevivir. De pronto, aparece una niña pequeña junto a una cultivadora. Yi se impresiona y trata de llamarles la atención para hacerse millonario. La niña nunca había visto los libros de nuestro prota. La cultivadora confunde a Yi con un cultivador inmortal por su forma tan refinada de hablar, pero se da cuenta de que es un humano normal, así que le pide a la niña, llamada Luo Li, que se vayan a otro sitio. Rápidamente, Yi las detiene mostrando un montón de libros y dice que Luo Li es un genio de las artes marciales, por lo que debería de aprender de los secretos de pelear, vendiendo los libros a 10 de oro. Luo Li se emociona al saber que es un genio y escoge un libro llamado Latigazo Luminoso, pero su hermana cultivadora la detiene, diciéndole que hay mejores sitios en los que gastar. La chica regaña a Luo. Estaban en una situación crítica en la puerta de la punta del castillo, por lo que no debería de tener tiempo libre para leer libros. Además,
Además, ella le aclara que son cultivadores inmortales, así que no tiene sentido comprar cosas hechas por humanos normales. Yi quiere acercarse para decir algo, pero no se atreve a moverse. En ese momento, Luo se enoja con su hermana, gritando que quiere comprar el libro. De la nada, ella se hace más alta y musculosa. Rápidamente, la cultivadora se acerca al prota comprando el libro para satisfacer a Luo Li, pero nuestro protagonista está totalmente impresionado y aterrado por la apariencia de la niña. Las dos se marchan, pero Yi reclama que no le pagaron suficiente, ya que cada libro vale 10 de oro, pero ellas lo ignoran. Ambas hermanas salieron de la ciudad de Yangjing. Luo le pide a su hermana que lean juntos el libro porque nunca había visto algo parecido. La chica acepta y lee el libro, siendo golpeada por una fuerte aura de energía que salía de cada una de las páginas. Se trataba de una energía que solo los cultivadores pueden sentir. Ella siente las emociones de la energía, percibiendo una soledad que solo ha sido abandonada por la galaxia, rodeado de un entusiasmo por el carnaval. La chica se pregunta que algo está tratando de llenar sus lagunas y vemos al Salvador realizar un ritual, rasgando la ropa de la muchacha. Ella comenta que el libro contiene artes marciales puras. De pronto, una especie de pulpo negro agarra a la albina comenzando a tocarla. Estaba recibiendo un gran poder. La chica cae al suelo, pensando que todo su esfuerzo para avanzar fue en vano, ya que, después de leer una página del libro, avanzó a ser gran maestra marcial en un instante. Luo se acerca a su hermana preguntando si está bien, puesto que está totalmente roja. La albina se impresiona mucho ahora, ya que Luo Li desde antes pudo comprender el reino marcial del prota antes que ella. La muchacha cree que el prota podría ser un experto de clase mundial, así que decide avisarle a su maestro lo antes posible de la existencia de Yi Feng. Pasamos a otra escena, donde vemos a un anciano peleando contra un jefe de puerta. El nombre de este viejo es Lu Qingshan, quien protegía las puertas del castillo hacia el reino de Guling. Lu usó su lanza para tratar de decapitar al lobo, pero se detuvo cuando apareció una extraña figura que se le adelantó. Este hombre le daba las gracias por sus esfuerzos al ayudarlo a entrar al castillo sin hacer mucho alboroto. Lu confronta al hombre, diciéndole que aquel lobo estuvo haciendo muchas bajas durante meses, así que no puede aparecer de la nada a robarse el mérito. Le grita diciendo en dónde están sus éticas de artes marciales. El nombre de este sujeto es Ning Xuangu, ancestro de la secta Xuangu. Tanto Ning y Lu estaban dispuestos a pelear a muerte antes de la competición oficial, pero Lu se sorprende al ver cómo Ning libera una energía púrpura de su mano. Piensa que el poder espiritual que Ning absorbió lo hizo avanzar al reino del rey marcial. Vemos un recuerdo de ambos, donde Ning y Lu acordaron enfrentarse en la pelea mortal dentro de 3 días. Ning comenta que es una pena que por su fracaso Lu será absorbido por la secta Xuangu. Regresamos con nuestro protagonista. Una presentadora trató de animar al público, pero no lo consiguió y ella cree que rumores de un torneo entre cultivadores no los motiva. El público se comienza a quejar de que todo es aburrido y el ritmo no es el adecuado. Pasamos a una escena en la puerta Qingshan, donde vemos a 2 chicos entrenando con sus armas. Los 2 discuten sobre su maestro, quien ha estado recluido practicando para la pelea mortal. Un hombre gordo de cabello morado los regaña, diciendo que ha estado con el maestro por más de 30 años, alabando de que el maestro es indomable y nunca tiene miedo a pesar de estar en una crisis. Aclara que la única dificultad del maestro es su determinación, pero ahora lo recuperará. Lu muerde una sábana pensando en cómo vencer a Ning Xuangu, lamentándose de que estuvo años en el reino marcial y nunca hizo un avance. Cree que morirá pronto, hasta que uno de sus estudiantes lo interrumpe, diciendo que Lan Xue tenía algo urgente que preguntar. Lu da el permiso y Lan Xue entra, sentándose frente al maestro. Ella era la cultivadora que le compró el libro allí. Lan le cuenta todo lo que pasó en la tienda y con el libro, pero Lu no se cree que un mortal sea un maestro en la cultivación. El viejo la regaña, diciendo que ella, como la discípula de la secta Qingshan, no se está concentrando lo suficiente para avanzar. Continúa comentando que ella fue engañada por gente callejera y la ve como una estúpida. Lu abre el libro para desmentir la misma. Lan comenta que se calme porque leerlo todo podría ser peligroso. El anciano es golpeado por la energía espiritual y se sorprende, mirando un sol a lo lejos. El libro había transportado Lu a su mente. Se trataba de la condición iluminada. Se sentía como si estuviese huyendo de la lucha contra la secta de Xuangu, ya que, desde que se hizo maestro, nadie más lo ha desafiado para probar su fuerza, a diferencia de Ning Xuangu. Un sujeto con tentáculos apareció en la mente de Lu, golpeándolo y dejando marcas en su cuerpo. Él lloró de felicidad porque finalmente logró avanzar. Un enorme rayo se ve desde lejos. Yi observa el rayo mientras come fideos, pensando que la persona que avanzó es un idiota. Lu miraba el libro asombrado, mientras que Lan le comentaba que él avanzó hasta el reino del rey Wu. Lu le comenta a la chica que la oportunidad de matar a la secta Xuangu está en el libro. Luego le da una misión a Lan, encontrar al prota para que siga haciendo más libros y pagarle con respetos. Sin embargo, Lan sentía miedo de la misión, ya que piensa que, si hace molestar allí, él destruirá el castillo. Pasamos a una escena con el prota cocinando carne. Nos dice que los métodos mortales no son populares en este mundo, pero al menos pudo vender el libro a 2 cultivadores y poder comer. De pronto, un perro se roba un trozo de carne. 3 sujetos persiguen al perro. Este último les grita que lo dejen de perseguir o los matará. A él lo traicionaron los miembros de su clan y sus poderes espirituales están casi agotados, pero aún así se defenderá. Este se da cuenta de que Yi está frente suyo cocinando carne. Cree que está impidiendo que pueda huir, así que lo ataca por la espalda, proclamándose
presentándose a sí mismo como un príncipe. Sin embargo, el prota logra percibir rápido su ataque y lo detiene agarrándolo de la cabeza. Yi está feliz de ver a un perro en la ciudad Yanjing, pero el perro lo ve como una ofensa y se defiende lanzando su ataque más poderoso. A Yi no le afecta y el ataque únicamente pudo tumbar el plato de carne. El príncipe se encuentra impresionado porque el ataque no le hizo nada a Yi Feng, así que empieza a tenerle miedo. Pensaba que es imposible que un mortal pueda rivalizar contra los cultivadores. Yi mira al perro, pensando en comérselo, pero el canino se desmaya del miedo. Mientras tanto, Lu y Lan van de vuelta a la ciudad para buscar a Yi, mientras se pregunta qué tan fuerte es él en un combate 1 contra 1. Nos trasladamos ahora al mercado de Yanjing. Un chico afeminado caminaba herido mientras varias personas le gritaban, diciendo que si lo atrapaban entrando a escondidas en la puerta Qingshan, lo iban a matar. Además, lo insultaban por no tener nada destacable y no tener raíz espiritual. Su nombre es Zong King. Él se tira al suelo lamentándose por haber defraudado a su tío, hasta que Yi la interrumpe diciendo que por su postura parece que le va a quitar la comida. El aroma de la carne llega hasta Zong y se roba toda la comida del prota. Yi le pregunta si fue expulsada de la secta Qingshan. Él responde que sí. Yi Feng le cuenta que está corto de personal y necesita más hombres. Le lanza una llave hacia la sala de artes marciales. Zong lo ataja y ve al prota correr. Este último aclara que solo irá a comprar algunos condimentos antes de irse a la casa, a pesar de que el chico no aceptó ser parte de su personal todavía. Zong piensa que hay algo mal con Yi, pero lo ignora ya que su prioridad es encontrar un trabajo en Yanjing para aliviar a sus padres. Media hora después, vemos a Lu y Lan llegando a un palacio, buscando a su jefe. Lu mira las extrañas pinturas que tenían un gran poder espiritual. El anciano cuenta que aunque los ancestros de Qingshan no entienden ni una sola palabra, parece como si le estuvieran diciendo sobre las disputas de las sectas, sus debilidades y fortalezas, específicamente. Zong los mira a ambos y le pregunta si son invitados. Los dos se presentan diciendo que son de la secta Qingshan, cosa que molesta un poco a Zong, creyendo que ellos buscaban atraparlo por infiltrarse. Se disculpa con ellos, comentando la verdad de su infiltración, rogando por su vida, pero Lan y Lu le piden que se pare. Están totalmente confundidos y asustados. Tanto el anciano como la chica miran el plumero de Zong, creyendo que era una prueba para ellos de seguir evolucionando como cultivadores. Pensaban que su maestro era un descendiente de Buda y para avanzar debían de deshacerse de los pensamientos que los distraen. Zong no comprende del todo la situación. Lu y Lan se ofrecen a ayudar a limpiar. El chico trata de detenerlos, pero no lo consigue. En la noche, Lu y Lan se encuentran con el prota. Este último le agradeció a la albina por regresar para pagar lo que faltaba del libro, diciendo que se queden para la cena. Yi Feng le muestra a Zong el perro, diciéndole que lo cocine para comer. Lu trata de ver la base de cultivación de nuestro protagonista, pero al ser un mortal no puede verlo, imaginando que él tiene una fuerza inimaginable. Los dos miran con atención a Yi cocinando, elogiando su técnica de cuchillo a pesar de que es demasiado normal, hasta que Lu se da cuenta del lobo y le dice a Lan que lo mire. Se trataba de un lobo demoníaco que devora el cielo, uno de los tipos de monstruos más raros. Lan comenta que si lo va a cocinar será peligroso, ya que los demonios del clan lo perseguirán por toda la vida. El anciano le cuenta una historia a la albina, relatando que hace tiempo hubo una rebelión entre dioses y demonios. Los lobos demoníacos se enfrentaron a 30.000 budas y aún así, pudieron sobrevivir. El lobo se liberó de las cuerdas que le puso Yi y pidió piedad. Esto asustó al anciano, pero se pone a llorar de felicidad cuando ve que el prota le perdona la vida, diciendo que es realmente amable. Lan le comenta que no es momento para conmoverse y que deberían de pedirle un arma mágica al prota, ya que, según ellos, el cuchillo ha impresionado al lobo demoníaco, quienes están en la cima de las artes marciales. Así que, Lan le ruega a Yi para que le preste su cuchillo y salvar su secta de la extinción. Lu estampa la cabeza de la albina contra el suelo, regañándola por exponer la codicia de la familia. Ambos comienzan a tenerle miedo al ver que Feng creyendo que está molesto, pero él les presta su cuchillo, aclarando que no es algo valioso. Los dos se impresionan al ver la facilidad con la que el prota aceptó, pero él les dice que puede hacer más cuchillos de cocina al día, así que no hay problema. Yi piensa que ellos son lamentables, creyendo que eran muy pobres como para no poder comprar un cuchillo. Pasamos a una escena con Ning Xuangu, dando la orden a uno de sus sirvientes de que envíe un mensaje a la puerta de Qingshan. Ning va por un camino secreto, hasta encontrarse con un encapuchado llamado Yu Guye. Él le informa que su mayor preocupación se hizo realidad. Le cuenta acerca del avance que hizo Lu, quien llegó a rey marcial después de leer el libro. Sin embargo, Ning le responde que ya ha estado durante 30 años con el rango de rey marcial, así que eso no supone un problema. Le da la orden de que vaya directo al grano. Yu Guye habla de los movimientos de Qingshan, quien reunió a todos sus discípulos en el patio. Nos trasladamos ahora con los discípulos. Entre ellos está una maestra llamada Su Yun, quejándose de por qué los convocaron tan tarde. Se trataba de una prueba que debían de hacer. Tienen que romper una piedra que aparentemente es indestructible y que, incluso con armas mágicas, solo le harán rasguños. Lu intentó golpear la piedra con el cuchillo de cocina de Yi, pero Su lo regaña diciendo que por qué lo intenta con algo como eso. El anciano piensa que debe tener cuidado de no ser brusco, pues el poder del cuchillo es desconocido para él, así que toca la piedra suavemente con la punta. La piedra se rompe con una fuerte explosión que los espanta a todos, causando una lluvia de meteoros. Zong le muestra al lobo la lluvia. Este último le grita de que los meteoros van hacia ellos, pero piensa en cómo los cultivadores pueden tener
tener un arma tan poderosa. Yi desde su casa mira la lluvia, pensando que es una estrella fugaz, pidiendo su deseo. Un harem de muchas mujeres, todo el dinero del mundo y comida infinita. Todos los discípulos preguntaron qué sucedió. Estaban asustados de que la piedra pudiera romperse. Todos lo alaban por lograr la hazaña más grande de la secta. Lu queda enamorado del cuchillo por su enorme poder. Concluye que Yi probablemente esté por encima de su ancestro marcial, Wuzong. Así que él da la orden de que lucharán hasta la muerte mañana contra la secta Xuangu. Ning comienza a sospechar de que alguien lo está ayudando, debido a que es imposible avanzar tan rápido. El jefe le da a Yu un veneno del sapo de hielo, además de permitirle la libertad. Ning se reúne con una mujer llamada Ling Yao, pidiendo que la siga al cementerio de espadas. Una vez en ese sitio, ella le cuenta a Ning que nunca debe sacar la espada de almas dementes del cementerio, ya que es peligrosa. Pero él no escucha y saca la espada, desatando miles de almas al mundo que acababan con la vida animal de la zona. Ning aclara que con la espada de su lado, ni siquiera los dioses podrán ganarle, lo único que deben hacer es derribar la puerta. Al día siguiente, vemos a 3 sujetos que buscaban suministros médicos. Ellos se preguntan por qué toda la ciudad Yanjing está vacía si todavía faltan 4 horas para la batalla más decisiva entre 2 sectas. Uno de ellos, que lleva cinta roja, se alivia de que el lugar esté solo, ya que el conflicto puede afectar a los mortales y lo más inteligente es huir. Nos pasamos con Yi Feng, quien está guiando a todos los ciudadanos a un sitio seguro para ser espectadores de la pelea. Desconoce quiénes son las familias que lucharán, pero no le importa ya que ganará dinero con el evento. Los ciudadanos ruegan por binoculares para poder ver mejor el evento y el prota se los vende por oro. Pasadas las 4 horas, Ning y Lu se encuentran cara a cara, cerca de la montaña en donde están los mortales. La batalla inicia, se desplazan rápido por el campo y Ning logra darle el primer golpe a Lu, derribándolo al suelo. Rápidamente los discípulos van a ayudar al anciano, pero él los detiene. Todos ellos están muy por debajo de Ning. Lu piensa que si no fuese por el libro ya habría muerto por ese golpe. De pronto, Ning le pide al anciano que muestre su arma mágica. Lu se asusta, ya que era su única oportunidad para hacer un ataque sorpresa. Rápidamente Ning usa la espada comedora de almas y trata de matarlo en un único golpe, puesto que, según lo que nos explica Ling, la espada solo puede ser usada una vez por década luego de consumir varias vidas. El poder de esta arma es lo suficiente para dejar por debajo a cualquier objeto sagrado. Todos comienzan a burlarse cuando Lu saca el cuchillo de cocina, incluso sus discípulos que no estuvieron presentes en la reunión de anoche, dudan que pueda ganar. Toda la familia de Ning celebra que van a ganar, pues creen que el cuchillo no hará nada por estar roto. Ning se acerca a Lu obligándolo a que lo ataque con el cuchillo. El anciano estuvo a punto de rendirse, ya que la funcionalidad de la espada es absorber energía espiritual, por lo que, si usa el cuchillo, todo el poder almacenado será devorado y será un arma corriente, así que llora desesperado. Rápidamente, Yi interviene animando a Lu que ataque, pues toda su riqueza depende de los binoculares. Sin embargo, el prota le está gritando sin saber quiénes son, ya que no puede ver por lo lejos que están. Lu mira al prota hablar, lo único que escucha es su ánimo. Piensa que él trajo el público para alentarlo a pelear, su moral se eleva por las nubes y nombra a Yi como su dios supremo. Armado de valor, Lu corre hacia Ning, da el primer corte y logra destruir una de las almas de la espada con facilidad, además de herir a Ning. Tan fuerte era el poder del cuchillo que destruyó la espada, sorprendiendo a Ling e incluso poniendo a la tierra en peligro. Su le pide a todos que aprovechen el ataque para matar a todos los de Xuangu, pero Lu aparece para detenerlos. Lan cuestiona su decisión, pero él le cuenta que Yi está mirando silenciosamente, piensa que él está allí para que no hayan más conflictos y que todo permanezca en balance. Con el fin de mantener la paz de todas las personas de Yanjing, después de que la pelea terminara, todos los ciudadanos abandonaron el lugar para seguir con sus actividades. Más tarde, vemos al prota caminando por un bosque, encontrándose con una chica llamada Peng Yinak, era su amiga de la infancia. Yi se acerca preguntándole si vino para ver a su mejor amigo, pero ella le responde que fue enviada por su maestro para hallar a un hombre de alta reputación. También cuenta que se unió a la secta Qingshan con algo de ayuda de un superior, debido a que para ella es imposible entrar incluso con calificaciones altas, pero ahora cumplió su sueño de formar parte del grupo y aprender de las artes marciales. Allí le revela que la única condición para entrar era no volver a interactuar con otro hombre, luego se va para dejar al prota solo. Peng se encuentra con su superior, este le pregunta si hay alguien, a lo que ella responde que solo hay un mortal. La regaña para que siga buscando al experto de artes marciales y que no se ponga a jugar con otros chicos. El nombre de este tipo es Yu. Ella aclara que solo era un mortal que tenía un salón de artes marciales barato, además de escribir técnicas de combate que no tienen sentido. Comienza a rogarle que le perdone por hablar con otro chico, pero él la obliga a que siga buscando, ya que encontrar al experto es su máxima prioridad. Resulta que Yu es un enviado de Xuangu y está buscando al prota para matarlo por ayudar a la familia Qingshan, así que debe hacerlo antes de que Ning se recupere de la lesión. Yu se da cuenta de lo que dijo Peng, así que le pregunta más por ese chico, ya que las descripciones encajan con la persona que ayudó a Lu a ganar. Ella comenta que solo está un mortal, así que Yu corre a buscar allí, pensando si es un experto. Concluyen que debe ponerlo a prueba contra la familia Xuangu. Si no resulta ser el experto, de todas formas puede servir para calmar el enojo de Ning cuando se recupere. En la secta
secta Xuangu, vemos a Ning molesto, regañando a Yu Guye, quien no logra encontrar a nuestro prota. Yu ruega por su vida y le comenta que la única pista que tiene es que el experto está en la ciudad de Yanping y es dueña de un gimnasio. Ning no le cree, ya que si un experto estuviera viviendo en Yanping él se habría enterado, pues es el líder de toda la ciudad. Ling se ofrece a ayudar a encontrar al prota, pero Ning se lo niega, porque ella y él tienen cosas más importantes que hacer. Pasamos a otra escena, un joven llamado Gu Chen aterriza en el techo de la casa, Ning le dice que lo necesita y que esta vez no tendrá restricción en su misión. En el gimnasio de Yi, vemos a Zong preocupado por el prota, debido a que tiene días sin salir. Zong entra a la habitación de Yi y ve que todo es un desastre, piensa que él está herido luego de encontrarse con Peng, así que se ofrece a ayudarlo, pero se da cuenta de que en realidad Yi solo cocinaba y dibujaba. Ahí entiende que Feng no está herido por un combate, sino emocional y se lamenta de ser un chico y no una chica. Zong le pregunta cómo se siente después de todo lo que le dijo Peng, pero Yi aclara que solo es su amiga, una pareja solo afecta su velocidad para hacer dinero y en cocinar. Yi le da varios libros a Zong para que los venda, ya que necesita cambiar la carroza para el siguiente mes. En los suburbios de Yanjing, un hombre ruega por ayuda y Gu Chen lo calla arrancando su cabeza. Su objetivo es matar al prota y piensa que, si alguien como Ning lo quiere muerto, entonces debe ser alguien fuerte y capaz de satisfacerlo. Un anciano aparece, aconsejando a Gu de que no vaya a Yanjing. El señor cuenta que está de camino a la ciudad para visitar a un viejo conocido y le dice a Gu que no tiene permitido molestar. Gu lo intenta atacar por molestarlo, pero el señor lo vence de un solo golpe debido a que está en un rango mayor que el de rey marcial. Gu Chen esquiva el golpe por poco y el viejo se impresiona de que haya podido esquivarlo, deduce que Gu es un cultivador de espíritus malignos y se pregunta qué objeto está sacando. Se da cuenta de que es una piedra sagrada, un tesoro importante de un emperador, el cual no debe caer en manos de cultivadores malignos, así que teme que destruya la ciudad. Más tarde, vemos a Gu algo herido, exterminando a cada gimnasio de Yanjing buscando al prota, hasta que por fin encuentra su casa y entra, estando emocionado de enfrentarse a un experto en artes marciales. Nos explican que la piedra sagrada es un objeto malvado usado por el ancestro fundador de la secta Xuangu, que sirve para matar a los inmortales. El poder de esta piedra es capaz de poner las oportunidades a favor del portador. Nos muestran a Ling cuestionando a Ning sobre por qué no la envió. Él contesta que Gu Chen tiene su piedra sagrada capaz de protegerlo de todo, así que solo pueden esperar buenas noticias. En el gimnasio del prota, vemos como Gu lanza una onda de energía en contra de la cartelera, se pone a pensar cuál es el sitio perfecto para destruir el lugar. De pronto, es sorprendido por una aura dorada que sale de las paredes, manifestando varias armas de combate. Chen saca la piedra sagrada, pero aún con el objeto en sus manos recibe demasiado daño. Yi y Zong se encuentran con la piedra sagrada, ambos la usan para tapar una grieta en la entrada del gimnasio. Más tarde, vemos a Yi jugar damas chinas con el anciano que peleó con Gu. Él le comenta que cuando empezó, creía que estaban al mismo nivel, pero en persona no puede ver su nivel, así que concluye que el prota es más poderoso. Resulta que ambos se reunían cada cierto tiempo para jugar, el viejo siempre trató de ver a través de la cultivación de Yi para medir su poder, pero nunca lo consiguió. Nos cuenta que existen muchas técnicas secretas en todo el continente, pero la habilidad de Yi es única debido a que ningún otro cultivador puede medir su poder al ser mortal. Sin embargo, aclara que, si alguien tuviera esa habilidad tan especial, entonces tendría que ser famoso a nivel mundial. Se cuestionó si Yi es realmente mejor que él, sus pensamientos son interrumpidos por el prota diciendo que ya le hizo jaque mate. El viejo se encuentra con la piedra sagrada que usó Yi para tapar la grieta, se imagina que el cultivador malvado que estuvo allí fue ejecutado. Además, deduce que colocó la piedra ahí para dar una advertencia a todos los que quieren desafiarlo. Proclama a Yi como alguien que está en una liga de poder demasiado distinta a todos los cultivadores, ya que desperdicia un objeto tan valioso así. El anciano le muestra al prota su arma sagrada, se trata de un rastrillo de 7 dientes. Buscaba impresionar a Yi, hasta que sus ilusiones se quiebran cuando le dice que está oxidado y debería botarlo. Comenta que ya se imaginaba que él quería un favor, pero acepta ayudar a mejorar su rastrillo, llevándoselo a su forja. Zong entra a la forja avisando de que Lu quiere volver a verlo y rendirle respetos. Yi le dice que esperen y continúa reparando el arma sagrada. Mientras tanto, Su le dice a Lu que es un lugar demasiado pobre para que alguien viva ahí. Lu la regaña diciendo que debe tener más respeto, pues ya vio el poder del cuchillo. Si Yi se encuentra enojado, las consecuencias podrían ser graves, pero Su solo le dice exagerado. De pronto, Su se da cuenta de la piedra sagrada, gritando que es el tesoro de Xuangu siendo usado para tapar una grieta. Lu la ignora y sigue caminando, pero la chica trata de detenerlo diciendo que los orígenes del prota pueden ser peligrosos. Lu le responde que mantenga la calma y mire bien lo que hace Yi. Ella observa hacia la forja. Un dragón dorado rodeaba el rastrillo mientras Feng lo reparaba. Los dos están asustados y tratan de relajarse. Su reconoce el rastrillo y cuenta que, de acuerdo a la leyenda, es un arma mágica usada por los 9 dioses celestiales para erradicar a los demonios en Senjin. Se comienzan a tomar en serio el poder de Yi, pues nadie debería de estar con uno de esos dioses. Ellos se percatan de que el dueño del rastrillo está tomando té, se impresionan de esto, pues los usuarios de las armas sagradas están por encima del rango de emperador marcial. Su lo reconoce como el loco que destruyó las 6 ciudades de Xiandian, sin embargo, no cree que sea él, pues según la leyenda desapareció por 30
40 años. El anciano se da cuenta de la presencia de ellos y los invita a tomar el té. Ambos quedan confundidos de que le dijo hermano allí, pero aceptan la propuesta. Su trata de detener a Lu, comentando que deben de entregar el cuchillo rápido y luego irse, pero Lu le responde que ya es muy tarde. Vemos allí terminando de forjar el rastrillo, dejándolo totalmente nuevo. Tanto Su como Lu quedan anonadados del poder del prota, ya que logró restaurar un arma sagrada a su verdadero poder. Nos revelan que, con un arma sagrada en su verdadero poder, se puede dominar el mundo entero. Su entra en pánico al ver que Yi se acerca. Lu le pide que se calme para que mire a Yi y el anciano. Este último está impresionado de que nuestro prota haya logrado forjar un arma sagrada rota y hacer que el poder original del rastrillo vuelva, dándose cuenta de que solo se vio ridículo al compararse con él de forma competitiva. Yi le dice que si quiere el rastrillo debe pagar, pero tendrá el 50% de descuento. El viejo comenta que no puede aceptar la oferta, ya que entregó la mitad de su vida para obtenerla y tiene miedo de perder lo que le queda. Sin embargo, Yi le comenta que se lo puede dar gratis, después de todo es un simple rastrillo. Los tres se sorprenden de que lo haya llamado simple rastrillo. Inmediatamente el señor le hace una reverencia al prota. Yi está confundido por todo lo que pasa, pero el anciano le aclara que guardará en su corazón la amabilidad de haberle regresado el arma gratis. Aquí nos dan el nombre del portador del rastrillo, Gu Yonggong. El emocionado cuenta que estará a su servicio de por vida y está dispuesto a morir por él. Lu y Su se asustan al escuchar el nombre, confirmando que Yonggong es uno de los 4 locos que destruyeron las 6 ciudades de Xiandian. De la nada comienza a llover y Yonggong hace el juramento del cielo y la tierra. Lu se emociona de estar vivo para ver el juramento. Su le pregunta en qué consiste. Responde diciendo que el juramento es un tipo de contrato que solo puede ser firmado por un emperador marcial. Una vez se hace el contrato, este no puede quebrarse, jurando lealtad a alguien hasta la muerte. Lu también nos dice que el poder base de Yi debe ser demasiado alto para que alguien haga el juramento del cielo y la tierra. Yonggong le ruega que le pagará todo por haber reparado el arma. Yi aprovecha para preguntarle a Lu y Su de su razón para estar ahí. Estos dos le dan un regalo, el tesoro de la secta, la cual es un orbe de fuego y allí parece gustarle, pero Su y Lu se sienten tristes de que el prota solo lo ve como una bola de cristal. Yi les dice que justo terminó de escribir una novela y se los dará como regalo. Su lo agarra y siente el gran poder marcial que emana. Deduce que con los libros de Yi, Lu pudo avanzar de rango, así que ella le hace una reverencia al prota para salir de allí corriendo con Lu. De pronto, Yi es interrumpido por Zong, quien le avisa que ya pudo encontrar la carroza, pero el prota se asusta al ver que es de las más caras. Pero Yi le dice que después del viaje quizás regrese como un billonario. Zong le pregunta qué hará y él contesta que es una sorpresa. En la puerta Qingshan, vemos a Su y Lu pelear por el libro, el viejo tratando de que no lo abra, ya que teme que su cuerpo no soporte el poder. Además le reclama que ella no le creyó en un principio sobre la existencia de Yi. Lu relata que en tiempos antiguos, Yanjing era el lugar donde las familias inmortales practicaban, así que es una ciudad con mucha historia. Regresamos con el prota, quien está en la cámara de comercio de Pingyang. Él se encuentra con un hombre rico que lo saluda y le avisa que el jefe Mao lo está invitando. Yi acepta y toma el té con Mao, quien se hace pasar por su fan. El prota le recuerda que si él escribía más libros debía promocionarlos y darle ganancias, pero Mao le dice que es innecesario, ya que esos libros no generan ninguna ganancia. Yi Feng abandona la cámara de comercio luego que Mao empezó a insultar sus libros. En eso aparece una chica llamada Yuna, preguntando si Jinag era el autor de la novela de Mansiones Rojas, ya que es su fan. Aquí nos enteramos que Yuna se ha vuelto adicta a los libros del prota, pero Mao teme que ella está dejando de lado sus clases sobre negocios. Mao le dice que Yi no hará más libros. Yuna desilusionada pregunta el por qué, ya que Mansiones Rojas fue la que hizo millonaria la cámara de comercio. Pero Mao se molesta y le dice que el prota es solo un campesino que lo ayudó por ser pobre, además de comentar que su prioridad es estudiar sobre negocios. El hombre envía a varios guardias para que se lleven a Yuna y no vuelva a salir hasta que termine de dominar el mundo de los negocios, aparte de prohibirle leer más libros. Vemos allí desanimado sentado en la calle. Lan y Luo lo saludan. Ellas preguntan por qué está triste. Después de un rato de contar la historia, Lan le dice que no esperaba que Yi escribiera novelas populares en Yanjing. Luo le regala unas frutas. Estuvo a punto de decirle al prota que Lan disfruta mucho de leer sus novelas, pero ella la calla y ambas se pelean. Yi se asusta al ver que Luo se volvió musculosa otra vez. Ignora todo y come escuchando a las hermanas. Lan se sonroja y fantasea con el prota por ser el autor de esos libros. No lo veía como el tipo de hombre que haría romance. Luo decide ayudar a su hermana que está enamorada y propone que pueden publicar el libro en la cámara de comercio Baofeng a cambio de una condición. Yi debía de darle un beso a Lan. El prota se sonroja, ya que es la primera vez que le dan esa condición, pero en realidad es para ocultar que no tiene ninguna experiencia en mujeres y siempre ha estado soltero. Yi Feng trató de besarla, pero Lan rechaza el beso porque creyó que Yi quería hacer una doble cultivación, un método que se logra a través de los besos para ganar más poder. Sin embargo, ella le aclara que de todas formas puede publicar el libro en Baofeng. Los tres van hasta Baofeng, son recibidos por Jin Xiong, el presidente del sitio, además de ser el papá de Luo. Esta última le da un abrazo a Xiong. Dentro del sitio, Luo le da de comer al prota para que pruebe todos los platillos que tienen para ofrecer. Xiong está sorprendido de que él tenga mucha paciencia para tratar con Luo. Le pregunta cuál es la identidad de Yi, pero Lan contesta que no puede revelarlo. Sin
embargo, debe conformarse con que lo llame por señor Yi. Xiong deduce que el prota es el gran Buda respetado y alabado por la secta Qingshan. Rápidamente, aprovecha para acercarse a él y asegurarse de que se sienta cómodo, además de contarle que hará lo posible para publicar todas las novelas de Yi. Uno de los asistentes le recuerda a Xiong que la Cámara de Comercio se dedica a la joyería. Este último le da una patada para que lo haga y no lleve la contraria. Yi agradece por la ayuda y después se marcha. Varios días después, las ventas del libro se dispararon e incluso se comercializaron fuera del país. Lan estaba leyendo el libro hasta que es interrumpida por Su, quien reclama el por qué hay pocos discípulos en el campo. Lan contesta diciendo que es por el libro de Yi. Su se emociona creyendo que es un libro de cultivación y se lo roba para leerlo. Toda la ciudad era un gran escándalo por la popularidad del libro, quienes querían recrear cada una de las escenas que pasaban entre los dos protagonistas de la novela. Pasamos a una escena con Yu Guye, que se infiltró en Yangjing buscando a Gu Chen debido a que no ha regresado desde hace varios días. Están preocupados de que haya muerto por encontrarse con el experto de las artes marciales. Mientras tanto, el prota estaba cocinando vegetales hasta que un asistente de Baofeng aparece para entregarle una tarjeta dorada que contiene 100.000 de oro. Eran las ganancias totales que recolectó la novela en un mes. Esto deja sorprendido al prota y festeja de que por fin pudo ganar mucho dinero. En la Cámara de Comercio de Pingyang, los altos mandos discutían con el presidente por haber dejado ir allí, pues por su culpa el valor de la compañía bajó y el de Baofeng aumentó en un 20% en tan solo un mes. Todos le echaban la culpa y él visita personalmente allí para regalarle 1.000 de oro de compensación por haberse portado mal con él, además de rechazar su novela. Sin embargo, Yi se da cuenta de que la única razón por la que el presidente de Pingyang está ahí es para iniciar un acuerdo y quedarse con las ganancias. Buscaban estafarlo otra vez. Yi Feng le niega el dinero al presidente y este último insistió ofreciendo sumas cada vez más altas, pero el prota se negó a cada una de las propuestas y le mostró la tarjeta dorada, diciendo que ya no volverá a trabajar más con él y los saca de su academia. Luego de esto, Yi se marcha a gastar su dinero, dejando perplejos a todos los miembros de Pingyang, debido a que la tarjeta dorada de Baofeng solo lo pueden usar los miembros del alto mando y ellos estuvieron dispuestos a ceder un objeto tan valioso a él. Mientras tanto, en la secta Guanchu, Ling le cuenta todos los avances a Ning. No hubo éxitos en encontrar a Gu Chen, así que piensa que lo mejor es darlo por muerto. Pero Ning se niega a esto, envía a Ling a que acompañe a Yu con una bufanda de rapidez para encontrar al prota y reportar su ubicación. Ning afirma que con la bufanda puesta, aun si el experto es fuerte, nadie sería capaz de detectar si los movimientos que hace el portador son reales, así no corren el riesgo de ser atacados. Ning quería muerto, a Yi Feng costara lo que costara, además de confirmar si Gu Chen sigue vivo o está muerto. Más tarde, vemos al prota despidiéndose del lobo al cual apodó como Wang Kai, pidiendo que cuide la casa y a cambio le traerá huesos para celebrar por sus primeras ganancias. Wang Kai se burla en sus pensamientos de Yi, que todavía cree que es un perro y no un lobo demoníaco. Wang pensaba en una forma de escaparse, pero al mismo tiempo tiene miedo, ya que no puede saber su nivel de poder. Además de que está confundido de por qué le pidió cuidar la casa, porque las pinturas que él hace son armas divinas, tienen una energía capaz de asustar a cualquier cultivador inmortal que se acerque. De pronto, se alarma al sentir una presencia muy fuerte. Era Yu que usaba la bufanda para ir rápido. Él percibía que Gu Chen estuvo en ese gimnasio y se da cuenta de que murió. Esto lo supo por su percepción de energía espiritual, que detectaron los restos de lo que quedó de Gu. Yu molesto entra para destruir el lugar y matar a Yi, pero apenas abrió la puerta, las armas divinas reaccionaron. Estas liberaron ondas de energía que ignoraban los efectos de la bufanda y mataron a Yu, desintegrando totalmente su cuerpo, dejando únicamente sus huesos. Wang Kai presenció todo y se puso a llorar del miedo que tenía. Pudo ver con sus ojos el poder de un dios en las artes marciales y agradece de que Yi Feng le perdonó la vida y lo cuida. El lobo imagina que Yi lo dejó cuidando el gimnasio para que no solo pudiera sanar sus lesiones, sino también para hacerse más fuerte, así que le jura lealtad al prota. Pasamos a la Cámara de Comercio de Baofeng. Todos discutían acerca de las ganancias que han obtenido gracias a Yi. La influencia, reputación y demás le ha dado muchos frutos a la compañía, considerando una bendición que Yi Feng esté con ellos y no con Pingyang. Xiong piensa que lo más inteligente es no ofender a Yi, para ello deben aumentar las ganancias de él para que siga escribiendo novelas. Les propone a todos que solo se queden con el 10% de las ganancias y lo restante se lo quedará Yi. Todos aceptan la propuesta, sobre todo Lan, quien tiene la misión de quedar bien con el prota por órdenes de Lu, además de hacerlo por estar enamorada de él. Más tarde, vemos al asistente de Ning con su pareja, pensando en por qué Yu no ha vuelto, teme de que Ning se moleste con él. El vendedor les ofrece un producto caro a ellos, cosa que hace molestar al sujeto y toma del cuello al vendedor amenazándolo. Pero los gritos de Peng lo alarman. Ella le reclamaba al prota de que no lo quería volver a ver y le pregunta por qué la sigue buscando. Yi le contesta que está malinterpretando todo, simplemente iba de camino a la Cámara de Comercio y ella lo detuvo. Si lo habría hecho jamás se daría cuenta. Yu se acerca a Peng regañándola de por qué está hablando con otros hombres, preguntando si no se puede deshacer de sus viejas y sucias relaciones. Peng abraza a Yu delante de Yi, diciendo que nunca estaría con alguien pobre y mortal como él. Si tuviera que elegir ella preferiría la muerte. Yu intentó matarlo, pero Lan y Luo intervienen, enfrentándose con él y evitando que Yi tenga que defenderse. Lan le decía que no puede provocar
la ira de Yi, pues toda la secta Qingshan dejará de existir. Él se impresiona y escupe sangre luego de que ella le diera un golpe, se asusta cuando mira a Luo detrás suya y recibe un fuerte puñetazo, el cual enterró su cabeza en el concreto. Las hermanas se disculpan con el prota por haber aparecido de la nada y asustarlo. Tanto Yu como Peng no pueden creer que Lan, la discípula personal de Lu, proteja y respete a un mortal, así que se arrodilla del miedo. Lan, enojada, le pide el nombre a Peng, ella se niega a dárselo y llora, así que la albina revisa sus estadísticas. Comenta que Peng no es lo suficientemente fuerte como para formar parte de la secta Qingshan, así que la interroga para saber quién fue la persona que le permitió unirse sin autorización. Lan agarra el distintivo de Peng y se lo rompe, diciendo que a partir de hoy es expulsada de la secta Qingshan. Peng no hizo más que reír entre lágrimas de desesperación, exclamando por qué protegen a un mortal como Yi. Lan le da una bofetada y le advierte diciendo que no se atreva a provocar a Yi otra vez, especialmente en nombre de la secta Qingshan. Si lo hace, la borrará de la existencia. Peng se quedó en silencio, pensando que pagó mucho dinero para estar en la secta, sin embargo, lo perdió todo por el prota, sigue sin creerse que de verdad sea tan importante para que Qingshan lo proteja, así que se propone averiguar qué está pasando. En la guarida de la secta enemiga, Ning Xuangu medita junto a Yao Linglier en la secta de artes marciales. Ning le pregunta a Yao Ling si hay algo que altere su mente, debido a que siente que su respiración está alterada, a lo que Yao Ling responde preocupada que enviar a Bugen y a Bufeng a investigar a nuestro prota fue un movimiento erróneo por parte de la secta, ya que el arma mágica que portaba Lu Qingshan era extraordinaria, por lo que, si realmente existe alguien en la ciudad con tal poder, definitivamente asesinarán a los dos hermanos a causa del temperamento de ambos. Diciendo todo esto, Yao Linglier le pide a Ning Xuangu ir ella personalmente para encontrar al ayudante de Lu Qingshan. Yao Linglier parte en busca de dicho ayudante y en el camino, se para en un bar y soborna a un camarero para que le diga sobre alguien que venda libros y tenga un gimnasio de artes marciales, consiguiendo así el nombre de nuestro prota y en donde se encuentra. Por otro lado, volvemos con nuestro Yi, el cual llega al dojo y le trae alimento a Wan Kai. Cuando Wan Kai observa que la comida que le trajo Yi Feng son simplemente sobras, este se retira y le trae el único hueso que quedó de Gu Feng. Nuestro prota, al ver el hueso, cree que Wan Kai robó algo de carne de alguien más y supone que Wan Kai quiere un elogio por lo que ha hecho. Por otro lado, Wan Kai cree que nuestro prota lo dejó en el dojo para que presencie la escena y observe qué es lo que le va a suceder si no le obedece. Poco después, Zong King encuentra un retal de tela y le pregunta a nuestro prota sobre el uso de ese objeto. Yi Feng, al ver la tela, le dice a Zong King que se trata de un trapo y que debe usarlo para sacudir el polvo debido a que no ha sido limpiada desde hace mucho. Mientras Wan Kai se encuentra aterrorizado por las intenciones de nuestro prota, Yi Feng toma el hueso de Gu Feng y lo tira para usarlo como un juguete para Wan Kai. Al tirarlo, lo atrapa Yao Linglier, intentando quitarle el hueso al perro y vomitando sangre al instante. Cuando nuestro prota ve esto, se acerca rápidamente a Lin a intentar ayudarla, ofreciéndole primeros auxilios. Yao Linglier rechaza la ayuda de nuestro protagonista. Yi Feng, al ver cómo le intentaba quitar el hueso al perro, le pregunta si ese hueso le pertenece a su familia. Yao Linglier, impactada creyendo que nuestro prota vio a través de ella, huye desesperada hacia el templo de la secta Xuangu. Mientras esto sucede, Wan Kai cree que nuestro prota con una simple mirada se dio cuenta de que se trataba de una artista marcial espiritual que estaba disfrazada, por lo que considera que nuestro prota es impenetrable porque debe de tener un gran nivel de cultivación y una mente muy profunda. Volviendo con Yao Linglier, que ya volvió a la secta Xuangu, comienza a contarle sobre la existencia de nuestro prota y le confirma que el responsable del asesinato de ambos hermanos fue Yi Feng. Ning Xuangu, realmente molesto, le pide a Yao Linglier que le cuente palabra por palabra y en detalles todo lo sucedido. Yao Linglier comienza a explicarles que de Gu Chen no quedó ni un solo hueso, sin embargo, aún quedaba un hueso de Gu Feng con el poder divino de la cultivación del clan Xuangu, y totalmente aterrada, le explica que nuestro prota estaba usando el hueso de Gu Feng como un juguete de mascota. Ning Xuangu, al escuchar esto, se levanta de su asiento y destruye parte de una columna del lugar por el enfado que le causa toda la situación. Mientras los demás miembros opinan sobre la caída de dos de los mejores miembros del clan y cómo están acabando con el futuro de la secta, Ning Xuangu le pregunta a Yao Linglier sobre el paradero de sus dos tesoros. Yao Linglier, pidiéndole que no se moleste por lo que le va a contar, le explica que la piedra devoradora del cielo ha sido usada por nuestro prota para tapar un hueco, mientras que la bufanda de velocidad ha sido usada como un trapo para sacudir el polvo. Ning Xuangu, al escuchar estas palabras, golpea la mesa, lo cual provoca un temblor y el desprendimiento de pequeñas rocas. Ning Xuangu le grita a Yao Ling diciéndole que le cuente más de lo que sucedió, a lo que ella responde que nuestro prota es muy inteligente y que a pesar de que ella se disfrazó muy bien, él fácilmente la reconoció. Yao Linglier explica que el prota no la mató para que así lleve el mensaje a la secta. Ning Xuangu, realmente alterado, les explica a todos los miembros de la secta que se encuentran en ese sitio que nuestro prota quiere asesinarlos a todos. Rápidamente, Ning pasa la orden para que todos los maestros de la secta Xuangu bajen con él a la ciudad para así enfrentarlo y degollarlo en venganza por la muerte de Gu Feng y Gu Chen, y a la vez traer de vuelta los dos tesoros que le pertenecen a la secta Xuangu para así limpiar la vergüenza del pasado. Ling le presenta a Ning su soldado muerto, Sang. Este se arrodilla jurando lealtad a su jefe.
Ning le ordena que vaya al gimnasio de artes marciales y que investigue qué hay adentro, además de descubrir la identidad del maestro. Ling le aclara que ella no pudo ver la fuerza de Yi, así que para él no debe ser tan simple lograrlo. Advierte que el prota es el tipo de persona que lo puede atrapar solo con respirar, pues el gimnasio está repleto de una energía con intención asesina, así que no debe ser hostil a toda costa, de lo contrario morirá igual que Gu Chen y Gu Feng. Ning analiza la situación. El cuchillo que tiene Lu podría ser hecho por la misma persona, en ese caso, debe tener un rango superior al del rey marcial. Ning comienza a tener miedo de qué tipo de poder puede poseer el prota si llega a enojarse. Se acerca a Sang diciendo que si logra regresar con vida lo convertirá en su discípulo personal. Si huye, entonces lo buscará para matarlo a él y su familia, además de tener la libertad de que tan fuerte puede ser su entrenamiento. Volvemos con Yi Feng, quien está tomando el sol, viendo a su sirviente trabajar. Le pide que retire las pinturas para que se sequen, ya que el clima es húmedo. Yi mira las pinturas y creen que son inservibles o no tienen valor monetario, pero de todas formas sirven como decoración. De pronto, alguien llama a su gimnasio. Zong le dice que mejor se quede a descansar, que él se encargará todo, pero el prota le dice que mejor siga trabajando. No ha recibido muchas visitas en su gimnasio, además de tener el tiempo suficiente para encargarse él solo. Así que Yi Feng va hasta la entrada y recibe a Sang. Este último piensa que el gimnasio es demasiado normal y no luce diferente al resto, incluso llegando a pensar que puede ser un lugar simplemente de mortales. Esto se debe a que Yi quitó las pinturas y el cartel del gimnasio, las cuales tienen la energía asesina. Sang critica el gimnasio, viéndolo muy inferior incluso a los gimnasios de otros mortales, esto porque el lugar está agrietado y viejo. Nuestro prota se acerca a Sang, viéndolo como un genio de las artes marciales e incluso está dispuesto a ofrecerle un descuento para registrarse por unos días. Sang le pregunta cómo llegar a la secta Xuangu. Se le había escapado con naturalidad y empezó a tener miedo de que Yi lo pudiera matar, debido a su silencio y expresión seria. Empezó a sudar cuando el prota le dirige la palabra de forma cortante y se da por muerto. Sin embargo, Yi Feng le da la ubicación de la secta decepcionado. El prota no puede creer que de verdad hayan ido a su gimnasio nada más para preguntar direcciones. Sang se sorprende que Yi le está dando la ubicación de la secta, pensando que es una forma de matarlo lento o solo para hacerle perder el tiempo. Yi Feng se decepciona aún más al darse cuenta que Sang está mirando hacia abajo en su gimnasio, considerando ese gesto de que su negocio es un fracaso. Sang lo mira atentamente, concluye que de verdad es un mortal y simplemente Ling y Ning estaban exagerando con él. Para comprobar esto, decide insultar al gimnasio diciendo que es bastante desértico y que probablemente él no debe tener muchos discípulos. Dando directamente a las ilusiones de Yi, Sang concluye en que él es un mortal, pues cualquier maestro con ese sarcasmo lo habría atacado o incluso matado. Incluso si de verdad se trata de un verdadero experto, Yi lo mira totalmente impresionado y adolorido. Sang termina rematando al decir que el prota debería de cambiar su gimnasio de artes marciales por un restaurante, así quizás sea un poco más popular que ahora. Yi le hace un gesto para que se marche rápido. Sang se va corriendo al confirmar que es un mortal. Se encontraba feliz de que por fin iba a ser promovido, además de convertirse en un discípulo personal del propio Ning. Concluye que todos los rumores acerca del prota son solo exageraciones, de que nunca hubo ninguna intención asesina escondida. De la nada, una voz le menciona que es patético ser idiota a esa edad tan corta. Después de estas palabras, Yonggong aterriza detrás del prota, acompañado de otras personas más. Estos eran ancestros marciales, Chu Shiquan, San Such, Li Moxie y el propio Yonggong. Este último saluda a Yi, avisando de que regresó para rendirle respeto junto a sus amigos. Yonggong le pregunta si no lo están molestando, pero Yi le contesta que no necesita ser educado con él. Chu Shiquan, San Such, Li Moxie y Yonggong siguen al prota, quien los guía al interior de su gimnasio. Yi todavía sigue creyendo que cada uno de ellos son en realidad granjeros, que lo estaban buscando para reparar sus herramientas. Se lo esperaba por ser el tipo de personas que rastrillan un campo, además de verse bastante viejos y únicos. Shi Quan le toca el hombro a Yonggong, preguntando si realmente Yi es el marcial escondido que mencionó. Quan cree que el prota es un mortal al no poder ver su cultivación, ya que para él, es un insulto que los ancestros se presenten en el gimnasio de un mortal al que no consideran digno. Lo mismo le pregunta Li Mo, quien quería ver el tablero al tener una intención marcial demasiado pura, comparado a la de un dios. Los ancestros, a excepción de Yonggong, estaban muy decepcionados con el lugar, tenían expectativas demasiado altas por todo lo que les contó Yonggong. Este último se asusta y les dice que tenga cuidado con lo que dice, recordándoles que les mostró su rastrillo sagrado y fue amable en traerlos. Añade que no deberían de estar criticando el gimnasio y si van a estar así, mejor que se vayan, ya que no quiere causarle problemas a Yi Feng. Such se da cuenta que, en el suelo, está la piedra sagrada de la secta Xuangu. Li Mo se emociona al ver que está utilizando una reliquia tan importante para tapar una grieta. Así que los ancestros comienzan a recuperar un poco las expectativas que tenían acerca de Yi, considerándolo un hombre terrible por el trato que le da a las armas imperiales, pero aún así, tienen curiosidad de lo que es capaz. Li Mo dice que el largo viaje hasta el gimnasio no será una pérdida. Zong cuelga nuevamente las pinturas. Li Mo observa la bufanda sagrada y comienzan a ponerse nerviosos respecto a qué bando pertenece realmente Yi. Quan le pregunta de dónde pudo sacar cosas tan buenas, a lo que Yi solo contesta de que se trata de un trapo que usa para limpiar el gimnasio.
Deja perplejos a los ancestros, quienes comienzan a tenerle respeto y le piden perdón a Yi, diciendo que no se ofenda por la visita sorpresa de hoy. Yi les dice que se paren y no deberían de ser tan cordiales ya que son de la misma ciudad. Cuando Zong termina de colgar el último cuadro, la gran energía espiritual del gimnasio es desatada, espantando a los ancestros, pero al mismo tiempo inspirándolos al ser una energía sagrada tan pura. Yi los observa y queda confundido ante la situación, no entiende por qué ellos están tan emocionados y piensa que por ser feos son rechazados constantemente. El prota invita a los maestros a sentarse en la entrada del gimnasio a tomar té y jugar ajedrez. Ellos aceptan y empiezan a verse afectados por la fuerte presión marcial que hay en el lugar. Se quedaban sin aire y se volvían locos. Concluyen que Yi puede ser un señor de la guerra inmortal para lograr tal poder. Li Mo no aguanta más la presión y se sienta afuera para estar tranquilo. Los demás ancestros lo siguen. La gente los comienza a mirar extraño, murmurando que son muy viejos para ser discípulos de alguien como Yi. Yi regresa con Zong, trayendo té y el tablero de ajedrez. El prota pregunta por qué están fuera de la puerta, a lo que Quan contesta que llegaron apurados y tienen los pies de barros por lo que no quieren ensuciar el gimnasio. Yi le da la orden a Zong de que cuelgue el tablero y ayude a los maestros a estar cómodos en lo que hace el almuerzo. Zong acepta y se va a colgar el tablero. Los ancestros comienzan a llorar al ver el tablero, diciendo que las palabras de Yi tienen significados profundos. Concluyen que el prota sabía que no serían capaces de comprender la energía marcial del gimnasio y les dejó el tablero, quedando maravillados de una energía tan suave que les hace recordar a la Virgen María. De vuelta con la secta Xuangu, el muerto regresa con vida. Este le reporta todo lo que pasó en su visita al gimnasio. Relata que Yi es en realidad un mortal ordinario. Ning le pregunta si no está mintiendo, ya que duda que eso sea verdad. Sin embargo, el espía hace el juramento del cielo y la tierra, contando que no hay nada fuera de lo normal en el gimnasio y que Gu Cheng y Gu Feng no están muertos, sino secuestrados, debido a que es imposible que un mortal los haya podido vencer, incluso con sus objetos sagrados. Ling comienza a sospechar que podría ser una trampa para hacerles creer que está indefenso. Intenta decírselo a Ning, pero este último dice que no hay necesidad. Lo único que debía hacer es entrar al gimnasio, ya que él quería ver por su cuenta que hizo desaparecer a Gu Cheng y Gu Feng. Así que le da la orden a toda la secta de ir a atacar el gimnasio del prota todos a la vez. Los aldeanos empiezan a huir al mirar esa estampida. Ling le avisa a Ning que en la entrada están unos viejos sentados en la puerta, tratándose de los ancestros, pero ellos no lo reconocieron y creían que era un tipo de truco. Ning da la orden de que él entrará primero para matar a Yi, mientras que los demás deben encargarse de matar a todos los miembros del gimnasio. Ning corre hacia ellos listo para matarlos, gritándoles que son viejos, ciegos y sordos. Yonggong se molesta ya que fue interrumpido en su meditación pacífica. Fue allí que Ning al acercarse pudo percibir que eran los ancestros. Ning nos revela que Li Mo posee un ábaco de fortuna, un arma sagrada de la tierra y el cielo. Shi Kuang es un loco que masacró a su propia secta y usó los cráneos de todos ellos como decoración para sus ropas y armas. Such es alguien que nació con una deformidad, pero que practicó las artes marciales oscuras y cambió su destino. Yonggong es poseedor del rastrillo sagrado después de masacrar a una ciudad entera del enojo que tenía a los artistas marciales de allí. Ning entra en pánico por lo que hizo y se pregunta por qué los 4 ancestros están ahí, ya que según sus leyendas ellos desaparecieron y nunca fueron vistos en el mundo. Intentó huir, pero ya era tarde. Such lo agarra del pie para que no escape. Ling y todos los miembros de la secta corren para pelear todos contra los ancestros, pero una barrera aparece y les impide acercarse. Ling estampa su cara contra la barrera. Such les dice que Yi limpió el gimnasio de artistas marciales y ellos están tratando de causar problemas, así que morirán por eso. Such hace aparecer un cráneo encima de todos los miembros de la secta y desintegra a cada uno de ellos, a excepción de Ling, que pudo sobrevivir, aunque está demasiado débil. Inmediatamente Ning se rinde y trata de explicarles que no trataba de lastimarlos a ellos, sino de destruir el gimnasio. Quan se enoja y trata de matarlo, pero es detenido por Yonggong, quien le dice que si lo mata aquí ensuciará el gimnasio de Yi y eso lo haría enojar. Ning rogaba por su vida e incluso golpeándose a sí mismo delante de ellos, se puso de rodillas. Los ancestros discuten qué hacer con él. Ning se mantiene atento porque están hablando del verdadero dueño del gimnasio. Li Mo le advierte a Ning que lo pueden matar ahora mismo por interrumpir su meditación, pero no lo harán en la tierra de Yi. Ning siguió rogando que lo perdonaran, pensando quién sería capaz de tener a los ancestros como los porteros de su gimnasio. Quan le pregunta si él es Ning Xuangu, a lo que él contesta que sí. Quan comenta que ni siquiera su ancestro más fuerte se atrevería a tener problemas con ellos. La conversación es interrumpida por Yi, quien va saliendo y avisa que se olvidó de comprar unos huevos. Los ancestros se disculpan con él diciéndole señor. Ning empezó a sudar y a temblar cuando escuchó que dijeron señor Yi. Ning mira a nuestro prota con miedo, deduce que si los ancestros están dispuestos a ser sus discípulos entonces debe ser alguien muy por encima de los dioses. Concluye que aunque lo intente, Yi es indescifrable y siempre perderá duelos intelectuales contra él. Los ancestros se alivian creyendo que Yi esperaba un ataque así y no se enojará. El prota mira atentamente a Ning, recordando su vida pasada cuando era molestado por los ancianos. Such le pregunta al prota qué hará con Ning. Este último siente la desesperación más absoluta, dejando su vida en manos de Yi. Yi Feng le cuestiona por qué él debe elegir. Such contesta que es su gimnasio de artes marciales así que tiene la última palabra. Yi le dice a Ning que cometió un error
error y debe aguantar las consecuencias correspondientes. Además lo humilla diciendo que no puede evitar darle una oportunidad a la generación más joven, si aprende o no después de la lección dependerá de su propio destino. Después de eso, el prota les dice a todos que está un poco apurado y dejará la situación a manos de los ancestros. Yi sale corriendo a comprar y se alivia que por fin pudo escapar, ya que buscar fallos en los viejos es algo bastante problemático. Se trata de una lección que él aprendió del pasado. Todos se impresionan por las palabras y decisiones del prota. Ning se alegra de que aún siga con vida. Sin embargo, los 4 ancestros piensan que se trata de una especie de enseñanza que deben descifrar. Piensan que se trata de una pista para seguir observando a Ning. Siguen debatiendo a qué se refería, pues un solo error no solo afectará a Yi, sino al destino de todos ellos, imaginando que es una forma de expresar su ira. Ning le pregunta a los ancestros si ya se puede ir. Limo suspira diciendo que casi cometen un gran error. Además comenta que Yi es muy considerado al no querer avergonzar a la generación más joven. Kwang añade que la tarea es castigar a la generación más joven, pero de forma sincera a diferencia de lo que hicieron con el resto de la secta, la cual masacraron. Yonggong le pide a Ning que saque su bolsa de almacenamiento y este obedece. Piensa que no le importa entregar su bolsa mientras tenga el último tesoro de la secta guardado, la cual puede ser su única oportunidad de volver y matar a Yi. Ning le da la bolsa, contando que son todos los recursos que posee la secta y que espera que sea una forma de arreglar todos los errores. Yonggong da la orden de que se pare y le lanza la bolsa a Limo. Ning se para y rápidamente intenta huir de allí, exclamando que no los molestará en su hora de almuerzo. Sin embargo, Such y Yonggong unen sus fuerzas para lanzar un veneno celestial en el brazo que le quedaba a Ning como castigo. Such le aclara que ese veneno se esparcirá por todo su cuerpo durante 3 días. Ning comienza a maldecir a todos por perder el último brazo que le quedaba. Such exclama que él ya lo escuchó. Yi no quería tomar su vida directamente, simplemente castigarlo con algo suave y si sobrevive o no, depende de su suerte. Después de estas palabras termina por rematar a Ning, dando un fuerte puñetazo que lo mandó a volar. Más tarde, en la guarida Xuangu, vemos a Ning golpeando a su espía. Este último le rogaba que fue un malentendido y trataba de explicarle todo. Esto hace molestar aún más a Ning, que lo tira al suelo con una patada, gritándole que no lo malentendió en ningún momento. Uno de los estudiantes de la secta le pregunta a Ning qué deben hacer. Son los únicos que quedan en el clan y aún pueden vengar a todos los caídos si logran recuperar la bufanda y la devoradora de cielos. Pero Ning le dice que no puede tomar venganza si tiene su única mano envenenada. De la rabia le da una patada en el estómago al espía, atravesando la misma con brutalidad. El mayor exclama que es el final del feudo entre el clan y el gimnasio de las artes marciales. Todo aquel que ofenda al gimnasio de Yi terminará igual que él o peor. Ling pregunta qué hay dentro del gimnasio y por qué todos fueron desintegrados en un parpadeo con una fuerza demasiada alta. Ning da un discurso a todos los que quedan de la secta, diciendo que en cuanto a fuerza absoluta no pueden hacer nada, no les queda de otra que dejar de lado el odio, pero no deben dejar de vigilar a la secta Qingshan. Ling lo cuestiona ya que no entiende lo que trata de decir Ning. Este último les recuerda que la secta Xuangu y la de Qingshan han estado peleados por miles de años, pero siempre mantenían el equilibrio de todo. Hasta que llegó el prota, nunca se imaginó que un poder aislado que pretendía ser un mortal descendió del cielo a la tierra. Además añade que Lu Qingshan se hizo amigo de Yi Feng, como recompensa tuvo un arma sagrada. Concluye que si la secta Xuangu continúa así serán exterminados por Yi o por los Qingshan, lo único que deben hacer es lo mismo que ellos, complacer y acercarse a Feng. Ning se acerca a Ling, le dice que con su belleza y encanto puede seducirlo, así que la convence de hacerse su mujer. Sabe que es vergonzoso para ella, incluso la trata como su propia hija, pero lamentablemente aunque no quiera venderla, el futuro de la secta está en sus manos. Ling se sonroja y le responde que no es que no quiera, simplemente tiene miedo de que algo salga mal y la secta termine siendo exterminada, además de preguntarle qué pasaría si no le termina gustando. Ning la motiva diciendo que él no le enseñó la palabra miedo cuando la crió. Para lograr grandes cosas necesitas tener mucho coraje. Sabe que siempre ha admirado al fuerte y que esta propuesta no es para nada una pérdida para ella. Si pierde el sentido general de la situación por el miedo, entonces ¿cómo pretende gobernar a la secta Xuangu? Ling se queda en silencio analizando las palabras de su maestro y termina aceptando la propuesta. Más tarde, en la Cámara de Comercio Pingyang, vemos al padre de Yuna sentado reflexionando. La Cámara de Comercio estaba a punto de irse a la quiebra después de haber rechazado el libro de Yi Feng. Solicitó que llamaran a Yuna y ella se presenta. Se preguntaba por qué su papá lo llamaba tan rápido. Cara a cara, el hombre le pregunta sobre lo que piensa de Yi Feng. Ella contesta que, aunque no lo conoce, siente que por ser el autor de las novelas más populares del país tiene que ser un joven hermoso. Se sonrojaba al decir esto. El padre se impresiona y le cuenta la verdad a Yuna. La Cámara de Comercio Baofeng superó en ventas a la de Pingyang con un único libro, El Tesoro Supremo. Debido a esto, el proyecto de la Cámara de Comercio de primer nivel ha iniciado. Le pide a su hija que tenga una buena relación con Yi Feng. Estaba dispuesto a venderla con tal de salvar su vida por su mala decisión. Yuna lo entiende y le dice que está dispuesta a estar con Yi, ya que lo imagina como un buen hombre. Vemos cómo ella se arregla y se prepara para conocerlo. Lo mismo pasa con Ling, quien se viste de forma provocativa y se echa un objeto llamado trampa de miel, la cual ayuda a enamorar a los hombres, pero si ese objeto falla, entonces dependerá únicamente de que Yi se enamore de su belleza. Más tarde, vemos a Yi Feng regresar de la
las compras y entrando a su gimnasio, Zong le comenta que todas esas cosas la dejaron los 4 ancestros. Dijeron que la mitad de esos regalos son las gracias por la enseñanza de hoy y la otra por reparar el rastrillo. Kai se encuentra bastante feliz rodeado de los tesoros sagrados, ya que son objetos muy difíciles de conseguir por cualquier cultivador ordinario. El lobo piensa que solo el prota es capaz de conseguir tesoros de ese calibre sin hacer un solo movimiento. Yi Feng se acerca a las cosas y comienza a revisarlas, ve a cada uno de los objetos como basuras dañadas y menciona que prefiere tener dinero, ya que los objetos no los puede utilizar ni siquiera como un juguete para perros. El prota encuentra un objeto que llama su atención y lo toma. Kai se alarma y lo mira atentamente. Nos muestran a Yi Feng haciendo cosplay de una chica, relatando fragmentos de una canción de aquel mundo. Zong y Kai miran extrañados allí. Este último les dice que olviden lo que hizo, proclamándolos como gente sin cultura al no entender el arte llamado cosplay. Yi decide colocar todos los objetos en el cuarto de utilidades con ayuda de Zong. Después de un rato, vemos a Kai observando con miedo el cuarto de utilidades, debido a que, desde que Yi abrió la puerta, una aura aterradora y densa emerge del interior. Yi acaricia la cabeza del canino. Kai comienza a pensar que puede estar adentro para tener una energía oscura tan pesada, al mismo tiempo de que sea algo para que el prota no le tome mucha importancia. Luego nos enseñan a Lan y a Jin Xiong, los representantes de la Cámara de Comercio Bao Feng, llamaban al prota para invitarlo a una conferencia de poesía que se celebra cada año en la ciudad. Lan le recuerda a Jin que debe ser muy cuidadoso, pues el prota se quedó en la ciudad arreglando la situación general del mundo y comprende la vida de los mortales, pero ofenderlo es casi un tabú. Jin le responde que ya lo sabe. Yi abre la puerta y los recibe, ellos le cuentan todo y Yi comenta que en años pasados el criterio de participación en la conferencia de poesía fue muy alto, así que está confundido de que el presidente le dé una invitación personalmente. Jin le revela que su libro, Tesoro Supremo, es ahora un nombre popular y reconocido casi mundialmente por el público, se convirtió en una de las figuras literarias más grandes y representativas que ha tenido Yanjing en años. Jin se veía bastante emocionado contándole esto al prota, además de entregarle la invitación, añadiendo que todavía tiene tiempo para mostrarse en la reunión y si va, sería una gran bendición para el evento. Yi acepta y piensa que pondrá a prueba al público, quería comprobar si el conocimiento cultural de este mundo era lo suficientemente profundo o solo le importan lo genérico. Varios días después, se lleva a cabo la conferencia anual de poesía, cerca del río Chunxi en la ciudad de Yanjing. Aquí, los talentosos jóvenes de todo el país se reúnen, no juzgan a las personas por sus antecedentes, por su linaje o por su fuerza, únicamente por su habilidad literaria. Todo el público exclama emocionados de que se reúnan, pues los 4 grandes talentos de Yanping escribirán un poema. Los 4 grandes compiten entre ellos recitando sus poemas, mientras Yi los observa entre el público, totalmente decepcionado de cómo escriben, a diferencia del público que los consideran gente muy buena. Uno de ellos grita que son los mejores talentos de Yanjing, haciendo enojar al prota que lo agarra de la camisa y le dice que despierte. Yi empieza a irse enojado, vemos a Ling rodeado de puros hombres que le recitan poesías tratando de conquistarla. Ella veía a nuestro prota, nos dice en sus pensamientos que se informó sobre el trabajo y hábitos de Yi, mientras no arruine la intención original del prota de experimentar una vida mortal, ella seguirá con su perfil bajo. Ling se acerca a Yi, para luego hacer que se tropieza y caerse, buscaba que él la atrape, sin embargo, Yi duda y hace una gran evasión, dejando que los ciudadanos atraparan a la chica. Estos la miran sonrojados, diciéndole frases de amor, pero Ling los hace volar con un golpe, tratando de encontrar a Yi. Pasamos a una escena con Yuna, quien tiene un retrato de Yi, ella lo está buscando y logra dar con él. Se acerca a él presentándose como la hija del presidente de la Cámara de Comercio Pingyan. Yi le saluda, pero la ignora molesto, creyendo que la Cámara de Comercio quería otra vez convencerlo de regresar después de la estafa. Yuna trata de explicarlo, pero es interrumpida por Ling. Esta última le habla con ego, diciendo que se ve muy ridícula después de lo que le hicieron allí y aún así trata de llamar su atención. Yuna se voltea molesta, gritándole que la única ridícula es ella y le pregunta por su nombre. Las dos se ponen cara a cara, ambas se dicen que ninguna es digna de estar con Yi, mientras los hombres las miran enamorados. Uno de ellos grita que la apariencia de uno de sus amigos no es buena, pero puede favorecer a esas dos chicas. Aquel joven tenía cabeza de limón y recita una poesía para tratar de conquistarlas, siendo elogiado por su amigo. De pronto, alguien grita el nombre del prota, él se voltea y ve que era Peng, ella le reclamaba nuevamente porque le sigue, después de que arruinara todo su trabajo. Yi la ignora, siguiendo su camino, pero Peng insiste en que dé la cara después de humillarla de esa forma, ya que no dejará pasar el hecho de que se haga el justiciero y tenga el ego de no hablarle por escribir un libro. Además de decirle que Lan no está para protegerlo, recalcando que después de todo es un mortal y ella puede matarlo si quiere. Todas las personas quedan impresionadas por esta discusión, ella sigue rebajando el nivel del prota, pero a pesar de todos los intentos, él se limita a decir que su discurso fue bueno, pero no le hará caso. Ella empezó a insultar su gimnasio, sus amigos e incluso decirle que es un fracasado al que ninguna mujer se fijaría. Yi se volteó para confrontarla, hasta que Peng recibe una cachetada y cae al suelo. Se trataba de Yuna protegiéndolo. Yi mira la situación impactado, Peng se enoja, todos los ciudadanos se preguntan si de verdad un mortal se atrevió a pegarle a un cultivador. Yi se pone frente a Yuna para defenderla, incluso está dispuesto a usar sus artes marciales, pero
Pero nuevamente, Peng recibe otra cachetada que la derriba. Esta vez es Ling. Peng la interroga para saber quién es, pero Ling simplemente se limita a decir que es fan del prota. El enojo de Peng llega a un punto en que se levanta y usa sus habilidades para tratar de matarla a las dos, sin creer que Yi de verdad es tan importante. Ling le menciona al prota que no es apropiado para un caballero interferir en los asuntos de las mujeres, así que le pide que se lo deje a ella. Yuna exclama que ella solo está aprovechando la situación para tener ventaja. Peng les dice a las dos que son mortales tontos que le faltaron el respeto, ahora necesitarán un fuerte castigo. Yuna le responde que no se estaba refiriendo a ella. Peng enojada le grita que ya es tarde para arrepentirse, además de que la golpeó y le pide que se arrodille. Al ver que no obedece le lanza un aura de energía espiritual. Saca una espada y mira a Ling, pensando que ella le dio una cachetada aún más fuerte, por lo que se merece la peor muerte de todas. Intentó apuñalarla, pero Ling sin muchas dificultades detiene la espada con sus dedos, impresionando a Peng, quien no puede creer que de verdad un mortal detuvo su ataque. Ling gira la espada y desarma a Peng, preguntando si su espada es difícil de manejar. La humilla comentando que un artista marcial de nivel 9 que no puede mantener su propia espada, no merece ser llamado cultivador. Le dice que si es digna, comenzando a darle una serie de cachetadas que lastiman gravemente a Peng. Esta última pensaba sobre la identidad de Ling. Esta última comenta que con tan poca energía no le sorprende que en ninguna secta la hayan aceptado. Peng cae de rodillas herida, diciendo que no se merece ese trato, pero eso no le importó a Ling. Yi miraba todo esto desde una esquina, pensando que las peleas de las mujeres son terribles. Todos los ciudadanos miran como Ling de una patada tira a Peng al agua, quedando encantados con ella por su agresividad y fuerza. Ling se acerca al prota para saludarlo con una reverencia. Yi le regresa el saludo y le da las gracias por su amabilidad y ayuda. El prota le dice que la recuerda porque estuvo en el salón de artes marciales y cree que es su fan. Ella se sonroja, pero se sorprende que de verdad logró reconocerla, intuyendo que esa fue la razón de por qué la evadió al principio. Yi les dice que está todo bien, agradeciendo igualmente a Yuna por la ayuda. Ling se siente inferior al prota y cree que nadie de la secta Xuangu es digno de su atención. Él las invita a las dos a cenar como un regalo de afecto. Yuna se sorprende de que Yi sea educado. Ambas aceptan, mientras los aldeanos de fondo estaban tristes de que no tienen la suerte del prota. Más tarde, vemos a Peng sentada en unas escaleras llorando. Gu Ye aparece y la confunde con otra persona, dándole un puñetazo. Le grita diciendo quién es y por qué tiene la ropa de Peng. Esta última le dice que es ella y le ruega que persiga a Yi Feng hasta matarlo en venganza por dañar su cara. Sin embargo, Gu le da una patada, exclamando que ya la cara de ella está arruinada por los golpes y no la va a ayudar por ser fea. Lamentándose de no haberla podido tocar cuando seguía siendo bonita, además de que siente asco de sí mismo por tener tan mala suerte. Peng comienza a llorar, mirando a Gu. Ella piensa que él le está mirando de la misma forma en que lo hizo Lan y ahora Ling. Dice que todos son iguales y siempre la verán como alguien sin valor al que acosar. Se lamenta cuestionando que hizo mal para merecer ese trato. Lo único que quería era cultivar pacíficamente y tener el control de su vida, además de esforzarse hasta el cansancio para que Gu se pudiera enorgullecer y tuviera motivos para querer una buena vida con ella. Le grita si está pidiendo mucho y se levanta para agarrar a Gu, diciendo que la está tratando como barro apestoso y al que pisoteó. Gu le dice que quite sus manos, pero ella se lanza al agua con él, aclarando de forma enfermiza que estará pegada junto a él por siempre y que jamás se podrá librar. No dudó en ahogarlo a él y a sí mismo. Gu trataba de luchar por su vida, mientras que Peng reflexionaba sobre su vida, diciendo que, si hay una vida después de la muerte, entonces hará que todos paguen caro. De vuelta con Yi, este observa a Kai con miedo y lo abraza preguntando por qué está actuando tan extraño últimamente. Yi mira el cuarto con la energía oscura y le dice al canino que ya sabe lo que quiere: aparearse. Cree que ya está en su época de celo. Zong le pregunta cómo le fue en su conferencia. Yi le cuenta todo, así que le avisa que las irá a buscar para pasar el rato. Al atardecer, vemos a Ling caminando por la ciudad, dejando boquiabiertos a todos los hombres con su vestido. Ella pensaba acerca de Yuna, le parece alguien estúpida, pero físicamente es atractiva y duda sobre quién puede gustarle allí, así que planea una forma de tener una buena relación con el prota rápido antes que ella. Ling llega hasta el gimnasio. La cena es su única oportunidad para convertirse en el líder de la secta Xuangu, al mismo tiempo de convertirse en la líder de estos. Ella entra y vemos a Zong entrenar. Kai empieza a estornudar y sospecha de inmediato que hay un inmortal, ya que el olor de ese cosmético no es de un mortal. Zong se da cuenta y le informa que Yi Feng no está, debido a que se fue a buscar mujeres jóvenes en la academia Yeong para luchar contra el propietario. Ling se acerca, preguntando a qué se refiere con pelear con el propietario. Él contesta que es una cosa entre hombres y mujeres, creando un malentendido. Ling le dice que está bien y comprende que no lo puede decir. Añade que le dará las gracias después trayendo una chica. Ella pensaba que el prota iba a ser muy denso para el amor, pero le gusta que en el fondo no sea decente. Allí mira la bufanda de la secta y trató de llevársela, hasta que es interrumpida por el llanto de un lobo. Rápidamente Kai y Zong la detienen. Este último lleva el cuchillo con energía espiritual de Yi, la amenaza diciendo que baje el trapo. Jinag le dice que si no lo hace, ¿qué hará? Zong alza su cuchillo gritando que haga caso, desatando una aura dorada que puso de rodillas y asustó a Ling. Esta última observa con miedo el cuchillo, admitiendo que ni la piedra ni la bufanda son rivales ante la presión que emite el cuchillo. Ling intenta
calcular el poder del cuchillo y cree que podría ser incluso un nivel por encima de lo sagrado. Le devuelve el trapo a Zong, él le dice que no se atreva a volver a robar algo del gimnasio mientras esté presente, si lo intenta otra vez no tendrá piedad a la próxima. Ling le ruega por perdón y dice que no lo volverá a hacer, se da cuenta de la risa de Kai y se molesta por eso. Cree que es un lobo común y corriente, pero Kai muestra el mismo poder que Yi, logrando derrotar a Ling en tan solo un golpe. Ella no se podía creer que de verdad un perro le haya ganado, cae al suelo y ahí se da cuenta que no es un perro normal, sino del lobo demoníaco. Nunca se imaginó que el nivel de poder del gimnasio de Yi fuese tan grande para que el lobo esté como guardián. Mientras tanto, en la cámara de comercio, vemos a Yuna junto a su padre, este último le da artefactos y aromas que la pueden ayudar a ganarse el amor de Yi. Entre ellos destacaba un frasco que puede encender el amor de un hombre al instante, ella en un principio dudó, pero al recordar que está compitiendo con Link por el corazón del prota, tomó el objeto para hacer un ritual. Y así es como acaba la primera parte de esta historia. Si has llegado a esta parte del vídeo, comenta la palabra 10.000 en los comentarios, acuérdate de suscribirte para no perderte la próxima parte de esta historia. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.